siguiendo en su programa El País en Blanco, les recordamos que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube El País en Blanco. Búsquelo, denos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir haciendo la obra, que se lo vamos a agradecer. Y el país también, El País en Blanco, al servicio del pueblo. Búsquenlo en YouTube, El País en Blanco. Denle un like y suscríbase a nuestro canal. Un saludo especial para Vicente de la Rosa, que nos escribe y nos dice: buenas noches, hermano. Gracias, hermano. Buenas noches. Muchas gracias. Siguiendo con nuestro tema del día de hoy, un tema que se ha mantenido muy activo en los diferentes medios de comunicación y ha sido con el día de ayer, tal como lo han mencionado algunos medios de comunicaciones, el apresamiento y sometido a la justicia del coronel César Martínez Lora. César Martínez Lora, que era el coronel encargado de la patrulla que asesinaron a los pastores. Ese era el coronel encargado de esa patrulla y fue apresado en el día de ayer y llevado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para lo que es el conocimiento de la solicitud de medida de coerción presentada por la fiscal Fátima Sánchez Guzmán. Perdón, la gripe. Nos escribe ese amigo y hermano Vicente de la Rosa. Dice: porque de último y no de primero. Porque de último y no de primero. Hermano, no pude comprender ese mensaje. Me dice: porque de último y no de primero. Bueno, pues bien. Entonces, con relación a esa solicitud de medida de coerción de la fiscal que está llevando a cabo la investigación, la fiscal Fátima Sánchez Guzmán, ella había explicado que la responsabilidad del coronel de César Martínez Lora, se encuentra penalmente comprometida. Es decir, que según esa fiscal, que es la que lleva la investigación, antes que todo vamos a dar un saludo especial a Lucy Hernández, que está compartiendo con nosotros en vivo. Gracias Lucy. Nos escribe el hermano Vicente de la Rosa y dice: una pregunta, ¿le dieron medida a los que recibieron la orden y no quién dio la orden? Bueno, es así, hermano Vicente. Lo que sucedió fue que como un proceso de investigación, entonces el Ministerio Público se enfocó directamente en apresar a los que cometieron el hecho per se, a los que lo asesinaron. Entonces ya el coronel estaría funcionando como el autor intelectual, como lo establece nuestra norma procesal penal,
y es la situación. Entonces, el fiscal entendió que como eso que fue lo que asesinaron a los pastores directamente como autores materiales, procedieron a apresar eso. Ya eso están con una medida de coerción consistente en lo que es la prisión preventiva por un año. El caso fue declarado complejo y le pusieron la prisión preventiva por un año para que en ese año el Ministerio Público pueda hacer la investigación del lugar. Vamos a darle un saludo especial a Camilo Luna, que está compartiendo con nosotros en vivo. Igualmente un saludo súper especial para Ginesa Muñoz. Muchas gracias, Ginesa Muñoz, por estar compartiendo con nosotros en vivo en su programa El País en Blanco. Ginesa está desde Guatemala compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Nos sigue escribiendo el hermano Vicente La Rosa. Dice como el embudo, lo chiquito primero y el grande último. Más bueno que así. Bueno, no, Vicente, en ese caso, yo entiendo que el fiscal, la magistrada Fátima Sánchez Guzmán, que es la fiscal que está llevando a cabo la investigación de este proceso, porque este es un proceso que no se debió dejar a que fuera la policía quien hiciera esas investigaciones, porque la ley establece que el jefe de la investigación es el Ministerio Público. Cuando habla de Ministerio Público se refiere a la Fiscalía. Entonces, como este es un caso donde están los envueltos en este horrendo asesinato, porque se trató de un asesinato bastante horroroso y feo, que no debe de volver a suceder jamás una situación así, de una mala actuación policial. El fiscal llevó a cabo el apresamiento primero de los que cometieron el hecho como los actores materiales y dejaron al intelectual de último, que en este caso el coronel. Pero ya está apresado. También se le va a solicitar la imposición de medida de coerción consistente en prisión preventiva. El juez que vaya a conocer de este caso, que debería de ser el mismo juez que le conoció aquello primero, debe de enfocarse en que el caso es complejo y le debe de poner un año de prisión al igual que a los demás, porque son todos imputados del mismo proceso. Entonces, esa es la situación. Yo entiendo que el juez que va a conocer de esa solicitud de medida de coerción solicitada por el Ministerio Público debe de poner la misma medida que ya pesan sobre los demás imputados. Y esa es la situación. Entonces, ya estando detenido el coronel César Martínez Lora, que se le va a conocer la medida de coerción, eso va a dar el traste a que la fiscal pueda seguir investigando este hecho y pueda obtener todos los elementos de prueba necesarios para una posible condena. Ella hablaba, la magistrada Fátima Sánchez, hablaba de que ya había una gran cantidad de pruebas
para la solicitud de medida de coerción, pero en esta etapa procesal no se enfocan en lo que son las pruebas per se, sino únicamente con una mínima cintilla. Normalmente muchos abogados dicen cintila, pero es cintilla probatoria, es decir, cualquier parte, cualquier evidencia que lo pueda vincular con el hecho, con ese horrendo asesinato, ya con eso es suficiente para el juez poder imponer una medida de coerción. Y en este caso yo sé que va a ser la que ya pesan sobre los demás imputados, tal como lo establece el artículo 226, numeral 7 del Código Procesal Penal, que es la prisión preventiva, que es la excepción. ¿Qué sucede? Los fiscales no la ponen como excepción, sino como la regla en sí, porque por todo ello piden prisión preventiva. Es extraño que usted vea una solicitud de medida de coerción donde el fiscal esté pidiendo una medida diferente a lo que es la prisión preventiva. Por todos el fiscal pide prisión preventiva. Ahora quien determina es el juez si acoge esa solicitud o si acoge la solicitud que le esté haciendo el abogado de la defensa, es decir, el abogado del imputado. Esa es la situación. Pero cuando se trata de asuntos tan complicados como es este caso, hermano Vicente, el fiscal de la investigación tiene que trabajar más porque es un caso que ha conmovido a la sociedad en general, y además de eso sabemos nosotros, los abogados en ejercicio en el área penal, sabemos que son pocos los fiscales que salen a hacer un descenso, que van a hacer una investigación con relación a un hecho. Son pocos, porque normalmente lo que el fiscal hace es que coge la información que le lleva la policía, y el policía no es más que un auxiliar del Ministerio Público. El policía es el que le hace los mandados al fiscal. Entonces, la mayoría de los fiscales que son irresponsables y que no les gusta trabajar, lo que hace es que las informaciones que le lleva el policía de primera, esas son las que ellos introducen en su proceso. Y hay fiscales que se van tan profundo en esa parte de que no hacen una investigación, que al momento de presentar lo que es la acusación, presentan lo mismo que el policía le llevó para la solicitud de medida de coerción. Y es increíble, pero es cierto. Si en la República Dominicana los fiscales se trasladaran a los lugares de los hechos y pudieran hacer un descenso que sea serio, responsable, se van a dar cuenta que hay muchos casos en donde los imputados son totalmente inocentes, pero que la policía le inventó un expediente y lo sometió a través de un expediente hecho por la policía. Muchas veces son policías corruptos y sabiendo quién cometió el hecho, muchas veces le cogen dinero y dejan ese en libertad, y a quien embroman es a un inocente,
por las razones de que el fiscal no sale a investigar. Y eso es grave, eso es gravísimo. Este caso de el asesinato de los pastores va a ser un caso que se va a investigar, y se va a investigar a fondo, porque es un caso ya que la sociedad ha estado muy de cerca y que ha llamado poderosamente la atención, y eso hace que el fiscal ya se vea obligado a tener que hacer la investigación que la ley le establece. Y eso es algo que hay que trabajar, y esperemos que cada fiscal pueda hacer su trabajo, que pueda hacer su investigación, porque hay una décima en derecho que establece que es mejor que haya un culpable en libertad y no un inocente en prisión, porque es difícil que un inocente esté guardando prisión por un hecho que no cometió. Y el papel de la justicia no debe ser ese, sino es saber administrar esa justicia y poder llegar a la verdad y a la realidad de los hechos, para que no suceda este tipo de situación de que una persona totalmente inocente vaya a la cárcel. Y eso es grave, eso es gravísimo, y más en países como el nuestro, República Dominicana, que no tiene esa norma de que luego ese imputado que purgó una condena siendo inocente pueda demandar en justicia para que le sean resarcidos esos daños que ha sufrido ante la sociedad. Esa es la situación, y por eso sucede este tipo de casos. Esperemos entonces que ya en esa solicitud de medida al coronel, que era quien dirigía esta patrulla, que fue quien dio la orden para que dispararan y asesinaran a los pastores, entendemos que sí, que está comprometida su responsabilidad penal, y que también va a coger una condena en caso de que se presenten elementos de prueba contundente para dar al traste a lo que es el aclarecimiento de este hecho. Y esa es la realidad, esa es la razón, por la situación de que se ve que los miembros de la policía que actuaron ahí tenían toda la intención, porque muy pocas veces la patrulla de policía va a estar armada con ese tipo de arma de guerra como la que ellos poseían en ese momento, que eran fusiles M16 y metralletas, es decir, armas de guerra. Entonces ellos tenían todo planificado en ese momento. Quizás se confundieron de vehículo, pero es una confusión muy extraña, y lamentablemente esa es la situación. Y esperemos que en esta importante investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público se puedan aclarecer las circunstancias de cómo sucedieron los hechos y el móvil de este hecho, porque la información que había dado el director nacional de la policía no se corresponde con la realidad de los hechos, porque en la cabeza de nadie puede caber de que se va a montar un operativo de esta magnitud para poder recuperar una pasola que supuestamente habían robado en Bonao. Nadie puede creer eso,
aparentemente que le dio ese informe al director de la policía era un enemigo de él, porque no es una información para que el director de la policía diera eso, jamás. Incluso con esas declaraciones que dio el director de la policía, se da a entender de que no tiene conocimiento de lo que está haciendo, porque yo que no tengo conocimiento de policía ni de militares, no doy una información así en una rueda de prensa, porque nadie la va a creer, no es una información creíble. Que en ese caso hubiese sido mejor que el director de la policía ni siquiera hubiese hablado y decir que se están haciendo las investigaciones del lugar, y no salir con esa información totalmente contraria y descabellada, que nadie le va a creer esa versión, y mucho menos se la van a comprar, ya que son situaciones que no se corresponden con la realidad, y ahí estaría con él una falsa información, y al mismo tiempo trayendo consigo una duda en la sociedad y perdiendo la credibilidad, donde la sociedad no le va a hacer ningún caso ni le va a prestar atención a las informaciones que pueda dar este alto oficial sin una verdadera información real que ni siquiera pueda coincidir con los hechos. Vamos a una pausa y regresamos en breve instante.